Bien, vamos a listo, compartir. Todos visualizan la pantalla, ¿cierto? Sí, profesor, sí se ve. Listo. Sí, profe. Bien, queridos estudiantes, buenos días. Eh, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar una nueva unidad, una nueva semana con el valor de la honestidad que encierra este mes de agosto, mes importante. Prácticamente nos estamos jugando eh, al término de este mes una cuenta regresiva porque el tiempo pasa rápido, para ustedes mucho más. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener un tiempo de esta manera? Dios quiera que cada uno de ustedes se encuentre bien. Y de verdad, desde ya les digo, espero que se encuentren bien de salud, tanto ustedes como sus padres. Y sobre todo, que el Señor permita muchas bendiciones en los hogares de cada uno de ustedes. Y si por ahí alguno tiene un familiar que esté pasando, recuerde siempre mucho pedir y orar por cada uno de ellos. Siempre hay un momento, un tiempo, los que me conocen, siempre hay un tiempo para el cual darle unos minutos a papá, a Dios, ¿no? Porque de él es el que mueve los instrumentos, dispone la forma, la manera, el cómo y el cuándo, poder poner palabras y poder llegar así a las personas que uno necesita, ¿no? O que necesiten un poco de palabra de parte de él. Yo, en definitiva, lo único que deseo es que cada uno se encuentre bien de salud. No es bonito recibir noticias tristes, no es agradable, y más de personas que conocemos y que prácticamente han convivido con nosotros o han compartido momentos gratos. ¿Sí? De todas maneras, muchas bendiciones en los hogares, en casa, a los pequeñitos, a sus abuelos, a sus papás, a cada uno de ustedes. Bien, queridos estudiantes, iniciando este mes de agosto, ya vamos dejando de lado un poquito el tema del feudalismo y todo lo que ocasionó este antiguo régimen. Algo curioso es de que este antiguo régimen, en la búsqueda de querer fortalecerse y consolidarse, ¿no? Van a surgir nuevos imperios, nuevos protectores, y la Iglesia Católica va a tener un poder y un dominio importantísimo durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna. Se podría decir en los inicios de la Edad Moderna, la Iglesia va a tener un control total, va a designar. Recuerden ustedes que el emperador del CIR, Otón I, va a ser prácticamente coronado como protector de Roma y van a tener que aceptar la enseñanza de la Iglesia Católica, ¿no? Recuerden ustedes, y si nos remontamos vamos a ir todavía escarbando más en el baúl de la historia, ¿no? Carlomagno también, ¿no? Fue protector de Roma. Entonces, vamos a ver que por un lado tenemos a los francos, por otro lado tenemos a los nietos, ¿no? A la descendencia de los reinos germánicos, ¿no? Entre los hijos que se van a repartir, y ambos todavía van a ser, como se dice, la Iglesia Católica va a depositar en ellos cierta seguridad y los va a nombrar emperadores de Roma de Occidente. Y a su vez, siempre ellos se han preocupado por que el imperio romano de aquel entonces, de la edad antigua, de inicios de la edad media, vuelva a surgir, ¿no? Vuelva a surgir y tenga ese dominio y ese control. Pero la iglesia jugó un papel muy importantísimo, ¿no? De control, de regulador, de poder tener a los hijos de los reyes, a los hijos de los que se anexaron, ¿no? ¿No? Entonces, la iglesia católica jugó ese papel importantísimo. Recordábamos las clases de segundo, de secundaria, cuando hablábamos de los orígenes de la iglesia, ¿no? Cómo surge la iglesia a raíz de que Constantino legaliza el cristianismo. No legaliza la iglesia católica, legaliza el cristianismo.
y Constantino, ¿por qué? Y lo adaptan el cristianismo en base a los pensamientos religiosos del Imperio Romano. Entonces, de la fusión, de la mezcla que hace Constantino, porque era la religión más influyente, ¿no? La religión cristiana, de la mezcla surge la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, pues, toma un papel importantísimo, ¿no? Ahora estamos hablando de la Iglesia Católica de aquel entonces, de la Iglesia Católica de aquel tiempo, ¿no? No estamos hablando de la Iglesia Católica en la actualidad, ¿no? Porque con el debido respeto, los que congregamos somos católicos, somos cristianos, algunos de repente congregamos con los mormones, otros congregamos con otras organizaciones religiosas y se respeta, ¿no? Pero es la historia y la historia nos cuenta cómo se dio este proceso. Entonces, la Iglesia Católica tiene un papel importantísimo. Y durante la Edad Media, al tránsito de la Edad Moderna, va a pasar algo muy aparte de que va a haber personas que van a empezar a migrar. Recuerden ustedes que Mehmed o Mohamed, como yo lo decía, hoy en día ya sabemos que se llama Mehmed II, quien tumba las murallas de Constantinopla y hace caer al Imperio Bizantino, ¿no? Con sus técnicas, con sus armas, con este cañón que era jalado por 40 bueyes y pesaba un montón, y logra conquistar al Imperio Bizantino, cae el Imperio Bizantino, pero durante esa situación de guerra, muchos habitantes de Constantinopla o del Imperio Bizantino migraron hacia Occidente. Y estos que migran se van a ir asentando o desarrollándose o viviendo, por así decirlo, van a vivir en este territorio de Occidente. Exactamente en Italia, en Florencia, en estos reinos que estaban pues custodiados y prácticamente tenían, como se dice, respetaban todavía el derecho romano y tenían como tal la Iglesia Católica. Y dentro de la Iglesia Católica estaba el clero regular, el secular y el regular. Entonces estos dos, esta pirámide social dentro de la Iglesia que tenía dominio estaba bien marcada. Y muchos de los que emigraron respetaban eso. Recuerden ustedes que estos cismas ya habían definido también parte de tener un papa en Occidente y un papa en Oriente, ¿no? Teníamos la Iglesia Católica Apostólica Romana por un lado y por el otro lado la iglesia Cristiana Ortodoxa. Estaba bien marcado la brecha. Pero durante este tiempo va a surgir movimientos. No el movimiento sensual, ni nada que ver. Va a haber un movimiento realmente movimiento, como se dice. Un movimiento social, cultural, que va a surgir en este tiempo. Van a surgir dos movimientos, agarraditos de la mano, uno tras otro, que van a tener que ver mucho y van a ir en contra de esas costumbres de la iglesia también, ¿no? A raíz de unos acontecimientos que van a pasar, que va a florecer la verdadera iglesia católica de aquel entonces, de aquel tiempo, como le dije en un principio. Van a surgir estos dos movimientos. Por eso es que estamos poniendo como tema Orígenes de la Edad Moderna 1, ¿no? Partiendo de que nuestro tema va desde el humanismo y el renacimiento. Hasta este punto, Caicho, ¿queda claro? Sí, profesor Silvente. Ok, muy bien. Solamente es recordar, muchachos, porque esto ya lo han visto y sí puedo decir y puedo dar fe que lo han visto conmigo, solamente es recordar, ¿no? Les decía lo puntual, el tránsito que va a haber, ¿no? Vamos a ubicarnos en tiempo y en espacio. Estamos hablando del siglo XV, finalizando la Edad Media, al siglo XVIII, tiempo de la Edad Moderna. Es hora de la modernización. Los reyes se van a querer modernizar, van a querer, no, para la época, van a querer tener algunas comodidades. Nosotros queremos modernizarnos, tenemos que comprarnos el celular ya no de gama baja ni de gama media, uno de alta gama, y vamos a ir modernizando, ¿no? Entonces, para el tiempo, ellos también se van a modernizar.
Y recuerden ustedes que conforme van avanzando y van cambiando los pensamientos, van a ir surgiendo cambios. Pero estos cambios en este tiempo van a surgir a raíz de estos movimientos. Entonces, dentro de estos cambios que van a darse, porque así se va a marcar acá, van a ser culturales, artísticos, religiosos y políticos, marcados entre estos siglos, exactamente entre los años 1400 y los años 1700. ¿Es correcto, Vigil? ¿Vigil? Sí, profesor. Ok, hay que estar atento, hijo, porque yo sé que ustedes están ahí, me están escuchando, pero no desconfío de su presencia. Sí, por favor. No, sí, solo que están haciendo bulla acá. Ya, ok, ya, hijo, no te preocupes. Continuamos. Hablar de los orígenes de la Edad Moderna, uno, es hablar la base de dos movimientos. El pensamiento de la mayoría de los hombres de esta época va a cambiar. Recuerden ustedes que estamos viviendo una época feudal donde cierto estrato de la sociedad tiene beneficio. Los burgueses y el pueblo no tiene beneficio. No tiene, como se dice, alguna situación de comodidad. Solamente es cierta parte de la pirámide social la que tiene ese beneficio. Entonces va a partir de ahí, de aquellos que no tienen beneficio y de aquellos que están dentro, incluidos de los que tienen beneficio, pero que están, como se dice, comprometidos con una situación de decir, pues los del bajo clero, que tienen que, los sacerdotes, ellos también van a ser parte de este pensamiento, de estos movimientos y se van a sumar. Y así va a ir creciendo estos pensamientos durante. Así va a surgir el humanismo, movimiento cultural europeo propio, literario también, filosófico, como no, iniciador del Renacimiento, o sea, sirve de base para un nuevo movimiento y también precursor, ojo el dato ahí, precursor de la Reforma. Recuerden ustedes que van a ser los humanistas los que van a decirle no a las costumbres de la Iglesia Católica de aquel tiempo. ¿Qué estaba pasando como para que un grupo de humanistas, de pensadores que ya no van a enfocarse o ya no van a mirar como les habían estado dando o como les habían estado enseñando, porque la educación lo tenía la Iglesia Católica y prácticamente era la que impartía la educación, era la que impartía las costumbres religiosas, van a buscar ese cambio. Y no va a ser un cambio de decir, bueno, ya, mañana lo vamos cambiando poco a poquito hasta que se den cuenta. No, van a buscar un cambio radical. Entonces, este cambio radical con respecto a todo lo que se ha vivido en la Edad Media. Profesor, quiere decir que lo que hacía la Iglesia Católica en la Edad Media de poder cristianizar, de poder aplicar la Santa Inquisición, de poder aplicar diferentes métodos de poder estar condicionado a la población, ellos lo van a ver como que eso está mal y van a querer cambiar, o sea, quieren un cambio radical de todo eso. El origen, Italia, y va a ser la ciudad de Florencia, como se dice, la ciudad testigo del surgimiento del humanismo. Profesor, ¿va a haber representantes humanistas? Sí, pero primero hay que ver el grado de influencia o cómo se expandió el humanismo y gracias a qué se expandió el humanismo. Tenemos un mapa, ustedes lo están visualizando, de la expansión, ¿no? Tenemos el punto base, Florencia, Polonia, Padua y Venecia. El punto clave de la expansión del humanismo. Señores, vamos a ver acá. Listo, muy bien. Tengan cuidado con su micro. La expansión del humanismo. Tenemos dos brechas. La brecha naranja que nos marca, como se dice, hasta dónde fue la magnitud, tanto en la península española o la península ibérica, parte de lo que es los estados germanos, y también lo que es Gran Bretaña o Inglaterra, como se conoce en este tiempo, y a su vez los centros humanistas. Profesor, qué bacán, mire, el humanismo se expandió de manera desmesurada para la época, para el momento, para el tiempo, importantísimo. Pero va a haber una acción importante de Gutenberg, ¿no? Cuando Gutenberg crea la imprenta va a facilitar esto.
La imprenta va a ser la herramienta, como se dice, el vehículo. ¿No? Es como si consumimos un montón de grasa, pero si consumimos sal, la sal va a ser el vehículo en nuestro cuerpo para conducir la grasa. Igualito fue la imprenta. La imprenta para el pensamiento humanista va a ser el vehículo para la expansión y esto va a permitir. ¿Por qué? Porque para el momento los papiros o lo que se plasmaba era demasiado lento, la reproducción de información, de textos para poder compartir la información. Entonces, como era lento, como estaba detenida, ¿no? Y que sí se obtenía, pero estaba detenida, no llegaba a donde verdaderamente queríamos que llegue en un determinado tiempo, ¿no? Demoraba 3 días a hacer una hoja y con la imprenta demoraba menos de 2 minutos planchar una hoja. Entonces, la creación de la imprenta o la invención de la imprenta fue ese detalle especial para la difusión del humanismo. Y eso se lo deben a Gutenberg. Entonces, tenemos el panorama claro de cómo la imprenta, profesor, pero la imprenta no se crea en Florencia, sí, pero la información llega a prácticamente a Alemania, ¿no? Lo que hoy en día conocemos Alemania, Maguncia, y desde ahí la reproducción de textos. Por eso es que está marcado con azul la influencia de la imprenta y la contribución de la misma para la difusión del humanismo. Y eso permitió la creación de los centros humanistas, marcados con verde. ¿Sí? Vamos acá. Vamos a ver las características de este movimiento, ¿no? Movimiento importantísimo, base del Renacimiento y precursor de la Reforma. Una primera característica es el antropocentrismo, ¿no? El pensamiento de la época es de que Dios es el centro de todo, y eso se respetaba muchísimo, ¿no? Pero van a empezar a cambiar esa imagen, ¿no? Tenemos ahí la imagen para poder entender cómo lo entendían los humanistas a este pensamiento, ¿no? Hasta la época todo era la divinidad Dios, 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 que no esté a mal, ¿no? En la actualidad expresarnos de esta manera puede ser mal visto, pero para la época, recuerden ustedes que estamos hablando de una religión católica que viene con costumbres que no estaban mencionadas dentro de la Biblia. Entonces, esa concepción, esa manera de interpretar estaba en contra. Había un grupo de cristianos humanistas que no van a ver bien algunas actividades de la iglesia. Entonces, van a crear algo, no crear, sino van a expresarse dando a conocer las características del humanismo, que es el antropocentrismo. El hombre es el centro del mundo y no Dios, ¿no? El hombre, todo gira alrededor del hombre, ¿no? Pero el hombre depende de Dios. No es que el hombre gira alrededor de Dios, sino que está claro dentro de una determinada sociedad, en su comportamiento, en lo que hace, lo que no va a hacer. Un poco, como les digo, radical el pensamiento que va a cambiar el humanismo para la época, ¿no? ¿Y a raíz de qué, no? La comparación era claro, que muchos anteriormente las representaciones gráficas veían al hombre, a Dios como un Dios humanizado, que no debería ser así, que seguían viendo a dioses humanizados con cuerpos perfectos de varones, que no, tampoco debería ser así. Entonces, la búsqueda de ese cambio, de esa representación, está clara en esta primera característica de los pensadores humanistas, ¿no? Y está claro esa ruptura de la imagen, ¿no? Una representación es la de Adán, ¿no? Que está en esta imagen de acá, en la parte de abajo, que prácticamente representa ese cambio de pensamiento, ¿no? Tanto verlo separado, ¿no? Ya no que el hombre dependa de Dios, ¿no? Como tal. A lo contrario, aceptan la creación divina como tal, ¿no? El hombre como creación divina de Dios. Otra característica es que van a querer recuperar la cultura clásica greco-romana o de Grecia y Roma, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? La representación que van a tener de sus dioses van a ir, como se dice, querer cambiar esto, ¿no? Ahora, con eso no quieren decir que traigan, por ejemplo, de los dioses romanos, Plutón,
Eso, no, 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 no. Lo que van a querer mm, mm, regresar a la actualidad es la forma, la manera, la expresión, ¿no? De cómo representar para poder llegar así a las personas. Este tipo de arte la van a ver reflejado, ¿no? El tipo de arte griego, greco-romano, ¿no? Como tenemos arriba, ¿no? Va a verse representado como tal, ¿no? Y lo van a ir extrayendo de sus representaciones tanto artísticas, como en principio les dije, y no solamente en las representaciones artísticas, sino también en el tipo de arquitectura que también van a plasmar ellos y van a expresarlo en su arquitectura, en lo que construyan, en lo que edifiquen, prácticamente con las características claras de los griegos y las características claras de los romanos en estos dos puntos, en esta esquinita que hemos dado en este atrio o en esta columna cilíndrica que tenemos a este lado de acá. El uso del método científico va a ser el punto clave de todo este pensamiento humanista, porque prácticamente el cambiar, el utilizar la razón, le va a permitir a estos humanistas no solamente analizar al hombre como punto, como creación divina, sino también ver al hombre prácticamente en toda su estructura anatómica, el saber por qué, el cómo, desde el solo hecho de que cambiar el pensamiento de que todo gira alrededor del hombre, el hombre va a ser el objeto de estudio, va a pasar a ser como se dice, la materia prima a investigar o lo que queremos investigar y van a ir conociendo más aspectos anatómicos del hombre, eh, a conocer un poquito de cómo va a pensar, cómo va a razonar. No se van a quedar con aquella frase, ¿no? Que Dios creó al hombre, sino van a querer investigar más a fondo el por qué, ¿no? Si lo creó perfecto, el cómo, el por qué, el dónde. Entonces, eso va a ser beneficioso porque van a analizar prácticamente y de lo cual hoy en la actualidad tenemos como base de la anatomía humana. Como les decía hasta hace un ratito, la imprenta va a jugar ese papel importante, ¿no? La imprenta se le atribuye muy a pesar de que los franceses la quisieron adoptar como suya, se le va a consignar como tal a Gutenberg recién en 1440, no en el tiempo en el cual lo mencionan algunos textos, pero se le va a dar a él, como se dice, se le va a atribuir esta invención a Gutenberg, considerado como el padre de la imprenta, y va a figurar como una de las características de este movimiento su amplia difusión, ¿no? Este aporte importante que él hace, ¿no? Gracias a los textos con mucha más rapidez que podían estar impresos y poder llegar así a abarcar y difundir el pensamiento humanista. Vamos a ver si da. Parece que no. Vamos a cambiar acá. 5 va a ser el desarrollo de innovaciones científicas y artísticas que van a ser propias a inclinarse al pensamiento renacentista. Ya estamos viendo los pasos de un nuevo pensamiento, de un nuevo movimiento, que es el Renacimiento, y esta característica va a definir, ¿no? El querer conocer ya no solamente la parte anatómica, tenemos la imagen de Leonardo da Vinci, o tener al hombre como objeto de estudio de muchos aspectos, ¿no? Va a ser la característica base del Renacimiento, y el Renacimiento va a ser, como se dice, el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. Profesor, que el humanismo lo podemos considerar como parte de la Edad Media. Algunos historiadores lo definen como tal. Yo no lo dejo atrás, lo considero dentro del siglo XV en adelante, propio de la Edad Moderna, pero si bien es cierto, es la base del Renacimiento, y más se aflorece el Renacimiento que el humanismo, ¿no? Que tiene características similares, pero dadas, ¿no? Son estos humanistas como Leonardo da Vinci, también humanista, también renacentista, que van a llevar a su máximo esplendor este movimiento cultural llamado Renacimiento, ¿no? No solamente él, sino Nicolás Copérnico. ¿Les parece familiar esta imagen?
¿cierto? Se lo debemos a él, a Nicolás Copérnico, con su teoría heliocéntrica del sistema solar. Ya saben ustedes que cada vez que dibujen en geografía o vean a alguien dibujar, se lo debemos a él, Nicolás Copérnico, y su teoría heliocéntrica, ¿no? Donde dice que los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, el pensamiento del Renacimiento, ya prácticamente nos quedan 5 minutos, sobrado el tiempo como para poder cerrar. Si hay alguna duda o algo que no quede claro o tiempo que falte, aperturamos la nueva sala para poder terminar la sesión. ¿Está bien? Este movimiento cultural que se produjo en Europa, también en Florencia, que es la base, fue, como se dice, el nacimiento de un nuevo desarrollo que se extendió por toda Europa, un nuevo cambio. Ya prácticamente esto surge a raíz de que se va a contratar a artistas, pintores, arquitectos para, como se dice, se van a contratar para que hagan un trabajo específico dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va a pagar. Y aquí parte el error de la Iglesia Católica de aquel entonces, de que al pagar se va a ver, como se dice, comprometida a un gasto y no le va a alcanzar ese gasto. Entonces se va a ver comprometida a que necesita un dinero, una inversión. A eso se debe que también ya para este tiempo, con el surgimiento del humanismo, los congregantes o los feligreses o los que congregaban van a bajar en participación. Y eso les va a permitir a ellos no tener, como se dice, un ingreso de parte del diezmo y va a condicionar esas actividades. La cronología del Renacimiento, por darlo así, o los dos puntos claves del Renacimiento son del siglo XV al siglo XVI en adelante, ¿no? El 400, prácticamente surgimiento del Renacimiento en Florencia, y el 500 en Roma. Prácticamente es a partir de aquí donde se vive el máximo esplendor del Renacimiento. Y prácticamente es el Renacimiento en el cual, acá justo tenemos, el cual pues va a permitir, como se dice, expresar, ¿no? Expresar no solamente en pinturas, en arte, se va a representar escenas. La Iglesia Católica, para conseguir de que las personas congreguen, va a contratar a ellos, les decía, para que plasmen diferentes pinturas, para que construyan diferentes iglesias. Es así que, por ejemplo, la Basílica de San Pedro y todo lo esplendoroso que es, si es que ustedes investigan y tienen una imagen de todo el atrio de la Basílica de San Pedro, fue construida en este tiempo y para construirla necesitaban un dinero. Entonces, ¿qué hicieron? La Iglesia Católica empezó a vender el perdón y ahí surgen las indulgencias. Y las indulgencias van a ser, para mí, desde mi punto de vista, como profesor de historia, es uno de los primeros grandes errores que comete la Iglesia Católica de aquel entonces para que los humanistas se levanten. Entonces, estamos viviendo dos movimientos. El humanismo como base del Renacimiento, con sus propias características, que quiere remontar aspectos netamente muy separados a lo que en la Edad Media se vivía, y el Renacimiento, que prácticamente van a surgir nuevos artistas representantes con aras de querer beneficiar a una iglesia católica. Y durante este periodo va a haber algunos errores por parte de la iglesia que van a perjudicar y que va a dar paso al surgimiento de un nuevo movimiento a futuro, que lo vamos a ver la próxima clase. ¿Está bien? Bueno, chicos,